España es un país que se caracteriza por el número alto de gobiernos locales. Tenemos más de 8.000 municipios. Quiere decir que decir gobierno local en España es decir muchas cosas. Es hablar de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que tienen muchas capacidades, tienen un gran presupuesto, un alto número de recursos humanos, y es hablar también de realidades muy pequeñas, de muchos municipios que tienen 50, 30, 20 habitantes. Entonces es un mundo, un panorama muy diverso, es una galaxia, podríamos decir, local. En España venimos de pasar una aguda crisis económica que ha afectado mucho a los poderes públicos en general, porque se han visto fundamentalmente disminuidos en su presupuesto, en la capacidad de gasto, y los gobiernos locales han sufrido mucha esta capacidad de gasto. Ahora mismo están ya remontando después de haber pasado una década en malas condiciones. Por suerte estamos mejor ahora. En España se produjo un cambio muy importante, la aprobación de una ley a finales del 2013, la ley de bases de régimen local, es decir, la ley general española que articula y organiza el gobierno local y cómo los gobiernos locales deben funcionar. Esta ley se aprueba en plena crisis, en donde desde el gobierno central se mira a los gobiernos locales con cierta desconfianza e intentan que las capacidades y en el gasto se disminuyan. Y por lo tanto esta ley, la ley de racionalización y sostenibilidad financiera de la administración local, así es como se llama, es una ley que supone un cambio, altera el funcionamiento y las capacidades de los gobiernos locales en un sentido negativo, es decir, reduce su autonomía. En cuanto a las tendencias, la tendencia sobre si hay una profundización en la descentralización o al contrario una recentralización, en España es un caso que se caracteriza por un movimiento de recentralización en los últimos años debido precisamente a lo que acabo de mencionar. La aprobación de una ley que ha supuesto una merma en las capacidades de los gobiernos locales y ha afectado también algunos otros condicionantes de la autonomía, como temas organizativos, por ejemplo, la imposibilidad o las limitaciones para poner en marcha empresas públicas, alguna fijación de sueldos, por ejemplo, los sueldos de los alcaldes se ven regulados, digamos, por parte de esta ley. Entonces es una tendencia hacia la recentralización, una tendencia que en los últimos tiempos también se está viendo que se está poniendo límites por parte del Tribunal Constitucional, porque los municipios, uno puede imaginar que reaccionaron. Y los gobiernos locales tienen la capacidad de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional para reclamar su autonomía. Esto lo hicieron los gobiernos locales, igual que algunas comunidades autónomas. La justicia valenta, es decir, las sentencias de los tribunales constitucionales tardan en producirse, pero se están produciendo en los últimos meses, en el último año, en un sentido de acoger las demandas de los municipios y reconocer que la Constitución española garantiza la autonomía local de los gobiernos locales, de los ayuntamientos, y que eso no puede conculcarse, no pueden dejarse sin cumplimentar por parte del poder central, del gobierno central. En el debate sobre los gobiernos locales en España tiene varios componentes. Por ejemplo, en la actualidad hay un debate sobre la capacidad de gasto. De nuevo insisto en que como se había producido unas limitaciones en el gasto de los gobiernos locales por la crisis financiera, ahora los gobiernos locales están sometidos a una supervisión financiera y a unos controles y a algunas normas que les impiden gastar incluso si tienen superávit, es decir, incluso si con sus impuestos propios y recursos propios consiguen tener más financiación. Hay algunas normas que les impiden gastar ese superávit en hacer inversiones propias, en prestar servicios, y hay un movimiento de los gobiernos locales, liderados por cierto por Madrid, que es uno de los municipios que lo sufre, que están intentando revertir esa legislación, un poco con el argumento de si tenemos los medios. Y ahora que ya hemos salido
de la crisis financiera, queremos poder invertir en inversiones sociales, en inversiones educativas, en inversiones de infraestructuras que son necesarias, en inversiones de medio ambiente. Y hay ahí este debate con resultados diferentes. Y en ese debate, pues los actores, un actor fundamental es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el que impone los controles, el que quiere limitar el gasto, y al otro lado están los gobiernos locales. Y también están los partidos políticos con diferentes posiciones, pero los partidos políticos de la oposición están a favor de estas demandas de los municipios. Y también tenemos otros actores interesantes, por ejemplo la Federación Española de Municipios y Provincias, esa organización, esa asociación que reúne a todos los municipios, que también quiere un cambio hacia una mayor capacidad de los gobiernos locales de poder gastar más, de poder invertir más.